Ajá. Vamos a iniciar. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios, hoy estamos aquí, delante de la casa de nuestro Padre, y estamos esperando su palabra. Quiero que todos ustedes tengan paz y salud en el Señor. Para iniciar, primero vamos a orar juntos. A nuestro Padre Celestial, Jehová, el único y verdadero Dios, te damos gracias por este tiempo, este lugar, la iglesia verdadera. Señor, te alabamos por tu poder, amor infinito. De verdad, éramos muy dignos de ser condenados por nuestros pecados. Sin embargo, tú nos amaste y para salvarnos a nosotros del juicio del infierno, tú mismo enviaste a tu Hijo unigénito a este lugar, en este mundo humilde, y en él cargaste todos nuestros pecados, hasta los de futuro también. Ya, nuestro Señor Jesús derramó toda su sangre en la cruz. Con esa sangre preciosa, limpió y lavó todas nuestras maldades, eterna y perfectamente. Entre toda tu gracia, especialmente por esa salvación, te agradecemos y alabamos. También, Señor, gracias por haber cuidado a nosotros de la tentación del mundo y de mucho peligro. Ya sabemos bien que tú vendrás pronto. Señor, por favor, guarda nuestro alma y corazón limpiamente hasta que tú vengas. Señor, hoy estamos esperando tu enseñanza. Abre nuestros oídos y corazones para que podamos entender tu palabra correctamente, Señor. Rogamos en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén. Ok, hermanos, como ustedes saben y han estado orando, desde el martes 9 se ha estado realizando el seminario de la Biblia en la iglesia de Lima. El pastor Santiago dio las prédicas allá. ¿Sabe? De verdad, me sorprendí mucho por el avance de su español y agradezco por su esfuerzo. Anoche, como el quinto día, se predicó el Evangelio. No sé exactamente cuántas personas, pero de verdad, algunos, muchos, han recibido la salvación y han nacido de nuevo como hijos de Dios. Después de terminar la palabra de ayer, partí de Lima anoche y llegué a Chimbote hoy en la mañana. También el pastor Santiago llegará, por favor, sonido, llegará a Chimbote hoy en la noche, muy tarde, ¿no? Debemos orar por la obra de Dios
y por la iglesia, ¿no? Especialmente pido sus oraciones por nosotros para poder predicar la palabra de Dios correcta y fuertemente, ¿no? hoy 이 소리 괜찮아요? 굉장히 거슬리는데. Escuche bien. Hoy quiero tratar con ustedes este tema. 3 preguntas importantes. 3 preguntas importantes. Son, primero, ¿cómo eran salvas las personas que nunca escucharon de Jesús? Segundo, sobre María, la madre de Jesús. Y tercero, sobre el ayuno. Creo que muchos hermanos tienen las mismas preguntas o algunos les preguntarán sobre ellas. Hoy vamos a buscar las respuestas correctas a estas preguntas según la Biblia. ¿Okay? La primera pregunta es, las personas que vivían antes de Cristo o las personas que murieron antes que todavía se predicara el Evangelio, ellos, ¿cómo pudieron recibir la salvación? ¿Cómo? He recibido esa pregunta varias veces. Muchas personas tienen curiosidad sobre esta pregunta. Esto es muy natural. Muy natural. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque la salvación se recibe por la fe, ¿no? La fe. Y esa fe es creer. ¿Qué? En Cristo, ¿no? Mire, Efesios 2:8, leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿de qué manera podemos tener la fe en Cristo? Romanos dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debido a esto, hermanos, las personas que nunca han escuchado de Jesús y aquellos que no pudieron conocer a Cristo, obviamente no pudieron creer en Él, ¿sí o no? Entonces, ¿acaso ninguno de ellos fue salvo? Ninguno. Y todos fueron al infierno. ¿Qué opinan ustedes? Además, respecto a esto, también la pregunta de la salvación de los niños y los deficientes mentales es muy similar, ¿no? Ellos no pueden reconocer sus pecados, tampoco pueden entender sobre la relación entre la sangre de Jesús y el perdón de sus pecados, ¿no? ¿Cómo pueden ser salvos ellos? Una pregunta muy interesante, ¿no? Para explicar sobre esto, primero les quiero presentar el corazón de Dios, ¿no? Busquemos Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 23. ¿Qué dice Jehová Dios? Leamos juntos. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Hasta aquí. ¿Quiero yo la muerte del impío? La respuesta es no, ¿no?
Quiere decir, Dios quiere dar su misericordia hasta al hombre más malvado, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿No? Él quiere que todos los hombres sean salvos. Como primera de Timoteo dice, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sí, ¿verdad? Él no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro, mirando la pantalla, leamos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Por esto, Dios envió a su Hijo unigénito Jesús. Él murió por el pecado de solo nosotros, no, todos los hombres del mundo. Jesús cargó y solucionó el pecado del mundo, ¿no? Juan 1:29. He aquí, mire, el Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo, ¿no? Busquemos San Juan capítulo 3. Juan 3:16. Juan 3:16. Leemos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Creo que la mayoría de ustedes entienden bien sobre esto, ¿no? Hasta aquí, está bien. Y el camino de obtener la vida eterna es, respóndame, creer en Jesús, ¿no? En consecuencia, la única razón por la que será condenado es no creer en Él. Ok, no creer en Jesús es la única razón de ser condenado. Versículo 18. Capítulo 3, 18. 18. Leanlo por favor conmigo. El que en él cree no es condenado. Sí, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok. Pensemos bien esto, por favor. Ciertamente, no creer y no poder creer son diferentes. ¿Entiende? No me parece. No creer y no poder creer son diferentes. ¿Ok? Si no crees, aunque puedes creer, esto es mal. Pero Dios ni siquiera les demanda a los hombres que hagan lo que no pueden hacer. Una vez más, la razón por la que será condenado es no creer en Cristo, pero no creer y no poder creer son diferentes. Vamos a ver cuán justo es Dios. Justo. Busquemos Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Lo leo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti,
ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? La cumplas. ¿Para qué la cumplas? Cuando Jehová dijo a su pueblo Israel que si obedece a su mandamiento será bendecido, y si desobedecer les caerán maldiciones, ¿no? Su mandamiento no era muy difícil de cumplir. No era que suban al cielo, tampoco vayan al otro lado del mar, sino que era lo que podían hacer si querían obedecer, ¿ok? Si querían obedecer, podían cumplirlos. De igual modo, la salvación es así. A pesar que puedes creer en Jesús, pero no crees, esto es razón por la cual debes ser condenado. Dios no juzga al hombre porque no ha hecho lo imposible. Entonces, el Dios justo y misericordioso debe juzgar a los que no han podido creer en Jesús con diferente norma. Y les debe dar la distinta manera de ser salvos. Esto es muy digno. Primero, hasta acá. ¿Están de acuerdo o no? Ok. Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. Versículo 34. Capítulo 1, 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró, diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Versículo 38. Versículo 38, leamos. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Miren. Después que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, iba a guiarlos a la tierra de Canaán. Dijo, estaré consigo, les daré esa tierra. Entren allá, tómenla. Pero ellos enviaron 12 espías allá por su voluntad. Y luego entre ellos 10 reportaron así. ¿Qué? Esa tierra es, de verdad, es muy buena, pero sus habitantes son muy fuertes. No debemos ir allá, porque Dios y Moisés nos quieren matar, nos han guiado acá. Por causa de esa rebelión, todas las personas que tenían más de 20 años en ese momento murieron todos en el desierto. ¿Ok? Miren y entiendan bien esto. El libro de Números nos da esa información. Miren, la cantidad
la cantidad de los judíos que salieron de Egipto eran 603.550. Este número era solo los varones que tenían más de 20 años, ¿ok? Pasando el desierto por 40 años, todos ellos murieron, todos murieron. Solamente Caleb y Josué, que confiaban en Dios, pudieron entrar en la tierra de Canaán. Entonces, les pregunto, al final, ¿cuántos varones entraron a la tierra de Canaán? ¿Cuántos varones entraron allá? Respóndame. 2. ¿Solo eran ellos 2 nada más? ¿O más? Sino muchos. Eran 601.730. Mucho. ¿Por qué? No entiendo. ¿Solo 2 no? No. Mucho. ¿Por qué? Cuando ellos habían salido de Egipto, aquellos que eran de menor edad o la nueva generación que nació en el desierto, ellos crecieron en el desierto, ¿ok? A ellos Dios permitió que entraran a la tierra de Canaán. ¿Por qué razón? Los niños. ¿Por qué? Porque ellos no habían podido decidir nada por su propia voluntad. Si obedecían a Dios o se rebelaban, ¿no? Solamente ellos debían seguir a la decisión de quién? De sus padres. ¿Okay? De sus padres. Versículo 39. Deuteronomio 1, 39. Leamos juntos. Y vuestros niños, mire. ¿Qué significa Caleb, Josué, leamos juntos una vez más. Y vuestros niños, de los cuales disteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. A ellos la daré y ellos la heredarán. Amén. Los adultos se rebelaron contra Dios, por ende ellos fueron condenados, ¿ok? Pero los niños, no es que ellos no creyeron en Dios, sino no pudieron decidir nada. A ellos Dios dio su misericordia. Dios es perfectamente justo, ¿no? De la misma forma, las personas que vivían antes y aquellos que no pudieron escuchar sobre Jesús, indudablemente, aunque ellos también eran pecadores, estoy seguro de que Dios quería que aún ellos no perezcan. Para ellos que ni siquiera pudieron creer en Jesús, Dios tenía una diferente norma de juzgar y una diferente manera de ser salvos. ¿Ok? Busquemos Hechos capítulo 14. En el Nuevo Testamento, Hechos. Hechos capítulo 14. Versículo 16 y 17. Hechos 14, versículo 16. En las edades pasadas, el Dios
ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Versículo 16, una vez más, leamos juntos lentamente. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Primero podemos entender que no todos ellos fueron al infierno, no todos, ¿ok? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿todos ellos fueron al cielo? Tampoco, ciertamente no. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es violar la ley de Dios. El pecado es violar la ley de Dios. Primera de Juan 3, 4. Leamos juntos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Leamos, pues, el pecado es infracción de la ley. Por ende, para las personas que no tenían la ley de Dios, no se puede decir que ellos infringieron la ley. Sin embargo, Dios ha dado la ley fundamental a todos los hombres en toda la historia. ¿Cuál? Esta es la conciencia, ¿no? Conciencia. Romanos capítulo 2, busquemos. Romanos 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, espíritus, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios sabe todo y mira al espíritu, la conciencia de todos los hombres, ¿no? Lo absolutamente claro es que Él es misericordioso y justo. Creemos que la manera de su juicio y su salvación es perfecta y justa. Un versículo más sobre esto. Hechos 17. Busquemos. Hechos 17. Antes de Romanos. ¿Cómo eran salvas las personas que nunca escucharon de Jesús? A esa pregunta, la conclusión es Hechos, capítulo 17. Capítulo 17. Capítulo 17, versículo 30 y 31. Leemos juntos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, sin embargo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren, esta es una pregunta muy curiosa, pero en realidad
no nos importa mucho. ¿No? Porque tiene mucha curiosidad sobre esto. Ya pasó. No nos importa mucho. Mire, vamos a dejar estas preguntas en la justicia de Dios. No necesitamos preocuparnos por ellos. Sin embargo, en nuestra época, ¿cómo es? El Evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo. Debido a esto, nadie puede excusarse ante Dios. Señor, yo no he podido creer en Jesús. ¿Sí o no? No puede. La preocupación más digna e importante es que, entonces, todos nosotros debemos asegurar nuestra salvación, según la palabra de Dios. No podemos excusarnos. No. Para nosotros solamente hay única manera de ser salvo, que cree en Cristo. No podemos excusarnos. No ha escuchado. No he podido creer en Jesús. También, hermanos, su familia tampoco, ¿no? Su familia. Debemos asegurar primero nuestra salvación y tenemos que predicar el Evangelio y salvar a nuestra familia. Ahora. Lo más importante para nosotros no es pasado, sino ahora. Si Jesús viene hoy, ¿a dónde irán su familia y ustedes? Debemos salvarlos, ¿no? ¿Entienden? Ya. La segunda pregunta es sobre María. Como Perú, donde vivimos es mayormente un país católico, naturalmente la gente desde la niñez viven venerando estatuas de la Virgen, ¿no? Como forma de adorar a María. Como ustedes saben bien, en el mercado, en las calles, en muchos lugares podemos encontrarnos con la estatua de María. Parece que ella es más enaltecida que Jesús, aunque prácticamente no hablan así. ¿Por qué razón la Iglesia Católica ha dado mucha importancia a María? Por naturaleza, la madre es un símbolo del amor, ¿no? Porque ella nos dio a luz, lactó, se sacrificó y trabajó con todo su corazón por sus hijos. Por lo tanto, en los tiempos antiguos, en muchos pueblos tenían muchas diosas. En Roma también. El cristianismo primitivo era perseguido en Roma, pero afortunadamente el emperador Constantino aceptó el cristianismo. Pero los romanos no dejaron las diosas que habían adorado por mucho tiempo. Más bien, estimaron a María como una diosa, como la Madre de Dios. María hizo una gran obra, que el Salvador viniera al mundo por medio de su cuerpo, ¿no? Lucas, busquemos. Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1.
Lucas capítulo 1, 35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel Gabriel le avisó a María que iba a dar a luz a un hijo. En ese momento, ella era una virgen, ¿no? Y prometida de José. Por ende, si ella concebía sin haber tenido relación carnal con José, podía ser rechazado por él, ¿no? Ser apedreada y morir como una adúltera. Pero ella se entregó a sí misma a la voluntad de Dios, diciendo, versículo 38, entonces María dijo: he aquí, yo, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. De verdad, hermanos, tenemos que imitar la fe de María, la cual dio su vida para cumplir la voluntad de Dios. Pero hasta ahí, nada más, hasta ahí. No debe pasar de ello. Hasta aquí. María era una buena sierva de Dios. Versículo 46 al 48. Entonces, miren bien, María dijo. ¿Quién dijo? María misma, ¿ok? María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la belleza de su sierva. Leamos juntos. Porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¡Qué bien! Indudablemente, María es una mujer bendecida, ¿no? Pero no es digna de ser adorada. Una vez más, ¿quién dijo esta palabra? ¿Ah? María. Esta palabra es la que María misma dio acerca de sí misma. ¿Ok? Entonces, vamos a oír la palabra de Jesús. ¿Quién es más bienaventurado? ¿Ok? Ella dijo, me dirán bienaventurada. Pero, ¿qué dijo Jesús? Busquemos Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo 27 y 28. Leamos juntos. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Una vez más, hermanos, esa parte. ¿Quién dijo? ¿Ah? María. Bienaventurado el vientre que trajo. María, ¿no? ¿Quién dio esta palabra? ¿Ah? Jesús. Una mujer. María dio esto. Una mujer dijo esto. Entonces, ¿cuál es lo más importante? La conclusión es versículo 28. Leamos juntos una vez más. Y Jesús dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Entiende? Quizá
nosotros podemos ser más bienaventurados que María, ¿sí o no? Según la palabra de Jesucristo. Busquemos Mateo capítulo 12. Mateo 12. San Mateo capítulo 12, versículo 46. 46. Mientras Jesús, él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Hasta aquí, por favor. Por predicar la palabra de Dios en muchos lugares, Jesús no venía a la casa. Entonces, María, extrañando a su hijo, vino a verlo. Aquí, sus hermanos eran sus hermanos de sangre. ¿Okay? De verdad, María, como la esposa de José, después de Jesús, dio a luz a otros hijos, sus hermanos menores. Jesús estaba en medio de la multitud. Era difícil acercarse de él. Por ende, a alguien pidió que informara a Jesús que su madre y sus hermanos estaban fuera para verle. Jesús oyó esta palabra. Entonces, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen que Jesús debía responder? Mi mamá vino acá. ¿Dónde está ella? Mamá, te extrañaba mucho. Qué alegre verte. Entra, por favor. ¿Sí o no? Nos parece, es digno que los reciba con mucha alegría y conversara con ellos amablemente, ¿no? Mamá, te extrañaba. Pero, versículo 28 al 15, vamos a concentrarnos en las palabras de Jesucristo. 48 al 50, leamos juntos. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. He aquí mi madre. Aquí mi madre no se refiere a María, sino a una mujer mayor que estaba escuchando la palabra de Jesús. Al parecer, él la trató a María muy fríamente, ¿sí o no? Pero el Señor no hizo mal. No. Él hizo lo correcto. Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo. Quiere decir, Él no fue concebido por María, sino que Él es el Creador. En el principio ya estaba. María era una sierva que fue usada por el Señor para que Él viniera al mundo. Creo que algunos pueden sentirse incómodos con estos versículos. Sin embargo, tenemos que prestar atención en qué dice la Biblia sobre ella, no en qué dice la religión. ¿Por qué razón muchísimas personas oran ante María?
es porque piensan que ella es la madre de Jesús. Entonces, si le piden a ella algo que es un poco difícil de pedir a Jesús directamente, ¿no? El Señor no la rechazaría, sino que responderá su petición. Esto es lo que han aprendido mal. Es solamente un pensamiento humano, nada más. Malentendiendo la historia de San Juan capítulo 2, mucha gente ha aprendido así. Busquemos Juan 2. Juan 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Okay. Jesús fue a una fiesta de bodas con su madre. Justo se agotó el vino. Al principio no le importaba nada, pero cuando María le pidió, Jesús hizo el mejor vino, ¿no? Al final, Jesús hizo el vino por su petición. Por la petición de su mamá. Por lo tanto, debemos orar a María. Entonces, busquemos Lucas. ¿Qué les parece esta historia? Lucas. Recordando Juan 2, vamos a ver Lucas capítulo 7. Lucas 7. Jesús hizo el vino por la petición de su madre, en San Juan. Entonces, Lucas capítulo 7, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, Señor, es digno de que le concedas esto, porque este centurión ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Versículo 6, ¿qué dice? Y Jesús fue con ellos. ¿Qué le parece esa historia? Cuando un siervo de un centurión estaba enfermo, él pidió a unos ancianos y ellos pidieron a Jesús que le curara a este siervo. Y Jesús mismo fue allá y le sanó. No por María, sino aún por los ancianos pidieron a Jesús, se cumplió. Entonces, antes de María, vamos a pedir nuestra petición a los ancianos. Más fuerte, ¿sí o no? Quiere decir que Jesús hizo el vino porque María le pidió, pero en realidad, esto no tiene mucha importancia. Más bien, Jesús nos dio a nosotros que pidamos a Él directamente. ¿Sí o no? ¿En qué parte de la Biblia? Recuerdan bien, por favor. ¿En qué parte? Busquemos. Juan, capítulo 14.
Recuerden bien este versículo en su corazón. Juan 14. Juan 14, versículo 13 y 14. Dos veces. Leamos juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Una vez más. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿En qué nombre? No en María, sino en Jesús es suficiente. En el nombre de Jesús es suficiente. Y, ¿sabe? La palabra en el nombre de Jesús significa conforme a su voluntad. ¿Okay? Busquemos. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 5. Primera de Juan 5:14. Léanlo conmigo, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Conforme a su voluntad, si pedimos cualquier cosa, Él nos oye. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, sin nada que ver con María, Dios lo acepta. Amén. Pero si le pedimos algo que no es conveniente a su voluntad, a pesar que pidamos a través de María, no sirve para nada. Esta es la lista de los libros de Nuevo Testamento. Hay 27 libros. Miren bien, desde Mateo a Juan, porque estos 4 libros fue escrita la vida de Jesús. Por supuesto que María aparece unas veces hasta aquí, ¿ok? Pero en verdad no muchas veces. Y después, en los 23 libros restantes, se escribe acerca de María solamente una vez nada más. ¿Ok? Entre los 23 libros acá, María se da solo una vez nada más, en Hechos, capítulo 1. Sí, es verdad. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En esa historia, María aparece orando como una sierva humilde de Dios. En ese momento, de verdad, ¿sabe? Ella no pensó que Jesús era su hijo, no, sino adorándole como el Hijo de Dios que resucitó de la muerte y subió al cielo. Esa escena es el último versículo en que aparece María en toda la Biblia. Es correcto, es verdad. Después de Hechos capítulo 1, la Biblia nunca menciona sobre ella, ni una vez más. Ni en los 14 libros del gran apóstol Pablo, ni en las 2 cartas de Pedro, ni una vez. Es cierto. Aquí, Santiago, ¿quién es él? No el pastor, ¿no?
Santiago y Judas eran los hermanos menores de sangre de Jesús. ¿Sabe? Quiere decir, ni aun los escritos de los hijos de María, ninguna palabra sale acerca de ella. Si orar a María es muy necesario, si ella era verdaderamente la Madre de Dios y si adorarla es una obra muy importante, seguramente la Biblia nos habría dicho esto, ¿sí o no? Sin embargo, no. La palabra de Dios nos declara que solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿En qué parte de la Biblia sale? Busquemos Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Leamos juntos. Porque hay un solo Dios. Amén. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. No María, Jesucristo, hombre. Hay. ¿Cuántos mediadores? ¿Qué opinan ustedes? No. Hay otra mediadora. La Biblia dice claramente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nada más. Quizá aquellos que asisten en el catolicismo, estas palabras les molestan por un momento. Creo que sí. No obstante, más que su pensamiento, más que su sentimiento, más de lo que han aprendido de otra religión, quiero que pensemos profundamente en qué dice la Biblia. Solamente la Biblia es la verdad. De verdad, María era una sierva hermosa que fue usada precisamente por Dios, sí. Pero adorarla o orar ante su estatua o pedirle el perdón de pecados y bendición no es bíblico para nada. ¿Están de acuerdo? Ok. Vamos a ver una pregunta más sobre el ayuno. ¿Tienen hambre o no? Hoy no vamos a comer para ayunar. El ayuno significa no comer, ¿no? Cuando no come es muy difícil aguantar. No tiene fuerza aún para hablar, ni puede sonreír. Obviamente, si ayuna por tan largo tiempo, morirá. Algunos cristianos hacen ese ayuno varias veces, ¿no? En muchas iglesias. Entonces, nosotros lo debemos hacer o no. ¿Debemos ayunar o no? Respóndame. Sí. Vamos a aprender qué nos enseñan la Biblia sobre el ayuno. Busquemos Mateo 9. Mateo 9. Mateo 9, capítulo 14. San Mateo capítulo 9, versículo 14. Leamos juntos. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos
ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. ¿Quién dieron esta palabra? ¿Fariseos? Los discípulos de Juan. ¿Quién es Juan? ¿Juan? ¿Apóstol Juan? ¿Juan el Bautista? No. Jesús. Mire, nosotros, los discípulos de Juan Bautista y los fariseos, ayunamos. Nosotros ayunamos. Fariseos también. Pero, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros también podríamos oír la misma pregunta de parte de aquellos que asisten a otra iglesia. Así. Nuestra iglesia ayuna, pero ¿por qué tu iglesia no lo hace? No es correcto. Entonces, ¿cómo eran los fariseos que ayunaban muchas veces y se jactaban de su fe? ¿Cómo eran ellos? Lucas 18 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, sino ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, muy regularmente. Aunque él tenía muy buena apariencia de fe, ¿era salvo o no? No era salvo. Dios no lo alabó. Miren bien, por favor. Para esta pregunta del ayuno, Jesús respondió así. Versículo 15. Mateo 9, versículo 15. Por favor. Los discípulos de Juan preguntaron a Jesús y Jesús respondió. Versículo 15. Leamos juntos. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Lo que podemos saber es: el ayuno no se hace en cualquier tiempo, ni como una forma regular, sino que hay tiempos particulares a ayunar. ¿Entiende? Ok. Entonces, ¿cuándo hay que ayunar ante Dios? ¿Cuándo? 2 veces a la semana. ¿Qué día? ¿Cuándo tenemos que ayunar ante Dios? Son para 2 casos. Primero, cuando comete un gran error ante Dios, para arrepentirse y pedir el perdón, debe ayunar. Porque el ayuno es una expresión de que se está arrepintiendo con todo el corazón. ¿Okay? Por ejemplo, cuando un hijo cometió un gran pecado y su padre está enojado mucho, aún así, si ese hijo sonriéndose disfruta comida, no es lo correcto. ¿Ok? Sino ese hijo no comiendo le pide perdón a su padre, viendo que él está arrepintiéndose profundamente. El padre, ¿qué diría? Hijito, basta,
si te arrepientes, no debes hacerlo otra vez. Ahora, come. Mire, esta es la primera razón por la cual debemos ayunar. Como ustedes saben, el rey David ayunó, ¿sí o no? Pero no siempre. ¿Ok? Busquemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 15. Y Natán, el profeta, se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. David cometió adulterio con una mujer casada, Betsabé. Ella concibió, y para esconderlo, hizo matar a su esposo Urías. Luego, Dios enfermó al niño que ella dio a luz con David. Viendo a su hijo que estaba muriendo en gran padecimiento, David ayunó y oró. No obstante, al final ese niño murió. Y justo después, David mandó a traer comida y comió. ¿Saben? ¿No? Mire, David, cuando le suplicaba a Dios, ayunó. Pero si la voluntad de Dios era matar a su hijo, ¿no?, después que él murió, debido a que David tenía que vivir rectamente de nuevo con su fuerza para el Señor. Por eso comió. Esto es lo correcto. David era un hombre de la fe, pero no hay ninguna escritura de que él ayunó cada semana, ¿sí o no? No, sino solamente cuando él cometió un pecado grave y estaba en gran sufrimiento, ayunó. Esto es el primer propósito del ayuno. Es para arrepentirse ante Dios profundamente y pedir el perdón. ¿Ok? Es primero. Y el segundo es cuando tiene un gran deseo que pedir a Dios. Gran deseo. Esther capítulo 4. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Los judíos que vivían en Persia estaban en un gran peligro de ser asesinados todos por el ardid de un hermano Amán, malvado Amán. En ese tiempo, para proteger al rey, si alguien fuere ante el rey sin ser llamado, sin importar quién fuese, los soldados que guardaban al rey le mataron.
La ley de Persia era así. ¿Ok? A pesar que Esther era la esposa del rey, aún la reina, solo cuando el rey le llamara, se podría acercarlo. Sin embargo, Esther, para salvar a su pueblo, estuvo dispuesta a pedir al rey, arriesgando su vida. Y como temía mucho, le pidió a su pueblo que ayunaran y oraran a Dios juntos. Entonces, busquemos Mateo 17, recordando dos casos especiales para ayunar. Vamos a ver Mateo capítulo 17. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no le han podido sanar. Versículo 21. Jesús dijo, leamos juntos: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire, hubo un lunático con esa enfermedad. El cerebro no puede controlar el cuerpo. Se mueve locamente. No siente dolor. Es muy peligroso. Y ese momento Jesús ya les había dado a sus discípulos la potestad de sanar. Pero ellos, sus discípulos, no podían sanar a ese niño. Los discípulos de Jesús curaban bien a otros enfermos, pero no pudieron curarlo. Entonces, el Padre le suplicó a Jesús por su hijo. El Señor echó al demonio de él y le curó. Luego, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no? Jesús respondió: este género no sale. Este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, recuerden por favor, este género quiere decir que entre los demonios hay muchos tipos, muchos niveles. Algunos más fuertes, algunos poco menos. ¿Ok? La palabra de Jesús representa que para hacer una obra muy difícil se necesita una oración más fuerte con el ayuno. ¿Ok? Quiero que entiendan bien. A veces, no siempre, a veces, por algunas obras especiales, el ayuno se necesita. Pero Jesús no recomendó mucho el ayuno, no. Ni que se haga en cualquier momento o regularmente cada semana, no. Mateo 6, yo lo leo. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos. ¿Cuántos? ¿Poco? Se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran
5,000 hombres. Miren, cuando Jesús enseñaba en el campo, una gran multitud escuchaba su palabra. Y más tarde, los discípulos se preocuparon porque la gente tenía hambre. ¿Okay? En ese momento, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dijo? Así, no tenemos comida. ¡Qué bien! Entonces, desde ahora vamos a ayunar y orar. Ahora, ayunen. No, sino que hizo una gran cantidad de comida y les hizo comer hasta saciarse. Mire, en el Nuevo Testamento, las escrituras sobre el ayuno salen 3 veces nada más, y solo en el libro de Hechos. 3 veces nada más. Cuando Cornelio, con deseo de buscar la manera de ser salvo, oraba ayunando. Y Dios le avisó que llamara a Pedro. Y Hechos 13, cuando la iglesia de Antioquía enviaba a Bernabé y Saulo para predicar el evangelio a muchos lugares, ayunando, oraron a Dios que estará con ellos y les protegiera. Esa obra era tan importante y esa escena es muy hermosa. También, Hechos 14, mientras que Pablo predicaba para levantar a los ancianos en cada iglesia, para que ellos cuidaran a sus miembros por esa obra muy importante, oraron con ayunos. Miren, hermanos, solamente en Hechos nada más. Es cierto. La Biblia dice sobre el ayuno solamente 3 veces, solo en el libro de Hechos. Nada más. En los otros 22 libros del Nuevo Testamento no hay ninguna escritura de que alguien ayunó o tenemos que ayunar. Nada. Más bien, en el mismo libro de Hechos, busquemos Hechos capítulo 2. Busquemos Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Leamos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Una buena figura de una iglesia hermosa, ¿no? Esto. Los hermanos se reúnen en la iglesia a cada instante. Se encuentran, comen juntos, tienen comunión y viven con alegría en el Señor. Este tipo de iglesia puede predicar más fuertemente el evangelio también. Imaginemos, cuando una persona nueva viene a esa iglesia, ¿no? A nuestra iglesia nueva, si la gente no come y parece muy triste, tengo hambre. ¿Qué creen, hermanos? ¿Quiere venir otra vez? ¿Qué opinan? No lo creo. Al contrario, en esa iglesia hay comida, también hay sonrisa en sus miembros,
entonces sentiría, yo también voy a escuchar su palabra. Mire, el ayuno no es una forma religiosa que se debe practicar cada semana regularmente. No. Graciosamente, muchas personas el día antes que ayunara comen bastante. Y aguantan por un día y después comen mucho para recobrar el hambre. Quiero recomendar que ayunen en casos especiales, de la manera bíblica. Pero ¿saben? Lamentablemente, hay una razón práctica y triste por la que muchos pastores enfatizan tanto el ayuno. ¿Saben por qué? Es para ahorrar el dinero de la iglesia. ¿No están de acuerdo? A algunos les parece esta palabra como una ofensa. No obstante, lamentablemente y prácticamente es una razón cierta. Nosotros comemos juntos el almuerzo cada domingo, ¿no? Si ayunamos los domingos, no usamos el dinero de la iglesia, ni se necesita el trabajo para prepararlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué quieren? Desde el próximo domingo, ¿vamos a ayunar? Si ayunamos varias veces o cada semana y llorando, oramos, ¿qué creen? ¿Será muy agradable a Dios? No lo creo. Pensemos bien, hermanos. Les agradaría a los padres si sus hijos no comieran cada semana llorando, le pidieran algo. Papá, papá. Cada semana. A veces es necesario, ¿sí o no? Cada semana o 2 veces a la semana. Papá, tengo hambre. Come. Mire, Deuteronomio, capítulo 12, busquemos. Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12, desde el versículo 5. Voy a leerlo. Escúcheme bien. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Versículo 7. Leamos juntos. Y comeréis ahí, delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Aquí, el lugar que Dios escogió para su habitación representa el templo, ¿no? Ahora es la iglesia. Hubieron muchos tipos de ofrenda, fueron dadas a Dios por el agradecimiento. A ese lugar, ante Dios, el pueblo de Israel, para reunirse, trajeron sacrificios, diezmos y ofrendas. ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién? ¿Para quién ellos trajeron muchos sacrificios? ¿Para quién?
Para Dios. Dios los comió. ¿Sí o no? No, entonces ¿para qué? Para ellos mismos. ¿Entiende? Para ellos mismos. Los comieron ellos mismos los que los trajeron. Obviamente, entre ellos los pobres pudieron compartir con gozo. Y todos alabando, agradecían a Jehová. Dios se agradó con esa forma. Dios nos hizo sus hijos. Somos su amada familia. Imaginen a una familia feliz. Se nos ocurre una mesa de comedor, ¿no? En ella se reúnen los padres y sus hijos comiendo juntos, conversan y se sonríen. No quiero ver que mis hijos ayunen cada semana. Más bien, deseo que ellos comiendo conmigo con alegría me agradezcan y crezcan bien y se pongan felices, ¿no? Pero, por supuesto, que si ellos cometieran un pecado grave, ¿no? O para suplicar algo que desean mucho, tienen que pedirme con ayuno, sin comer. El corazón de Dios es igual. Ustedes saben bien este versículo. Salmos 23. Leamos juntos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, el pastor que guía a sus ovejas al lugar de delicados pastos, ¿qué creen? Que el que quiere, después de guiar sus ovejas, ¿no? Ante pastos buenos, ¿qué cree? ¿Qué quiere este pastor? Solamente las ovejas mirando los pastos. Quiero comer. ¿Esto? ¿Qué opina? Obviamente que sus ovejas los coman bien, ¿no? Busquemos Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, versículo 45. Mateo 24, 45. Veamos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Miren, hermanos, ciertamente este alimento se refiere al alimento espiritual. Sí, pero pensemos, ¿qué creen? ¿Qué quiere ver primero el pastor de sus ovejas? ¿Comer bien o ayunar? Comer bien. Ahora, vamos a ver de nuevo esta pregunta. Entonces vinieron a Jesús los discípulos del Juan Bautista preguntando: Señor, nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, varias veces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Quiénes ayunaban? Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. ¿Los discípulos de Jesús? No. ¿A quiénes representan los discípulos del Juan Bautista en la actualidad? Ellos sabían el arrepentimiento del pecado según el mensaje de Juan, pero todavía ellos no conocían la salvación, que es el perdón de pecado. También los fariseos
representan las personas que, aunque quieren vivir según la ley de Dios, pero confían en su propia justicia, ¿no? Son hipócritas, todavía no son salvos. Ellos, los discípulos de Juan y los fariseos, preguntaron a Jesús: nosotros ayunamos muchas veces, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Esta es muy similar a la pregunta de parte de los cristianos que todavía no son salvos, pero ayunan por la forma religiosa hacia los discípulos verdaderos del Señor. A ellos Jesús respondió así, que ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces deben ayunar. Aquí, el esposo representa a ¿quién? Jesús. En Él está la libertad y alegría, ¿sí o no? Por ende, si está con Él, si estamos con Él, porque muchas veces hay que ayunar y llorar. ¿Entiende? Sin embargo, cuando a veces perdimos a Jesús, significa perdimos gozo del Señor, debemos ayunar para recuperarlo. En Cristo hay gozo, paz, alegría. Filipenses 4, versículo 4. Leamos juntos. Regociaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regociaos. Regociéndose en el Señor. Regocíense en el Señor. Estén alegres con el Señor. Esto es la voluntad del Señor. Pero puede haber algún día en que aún nosotros tenemos que ayunar. ¿Cuándo? Esto es cuando perdimos al esposo, es decir, cuando perdimos el gozo de la salvación por el pecado, o cuando pedimos el primer amor de Jesús al mundo. Y en estos tiempos debemos ayunar, arrepentirnos, invocar al Señor, pero no siempre. Busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 31. Leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Hoy vamos a almorzar o no. Quiero que, hermanos, comamos bien, estemos bien de salud y vivamos fuertemente para la gloria de Dios. Amén. Además, Isaías 58 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿Qué significa esto? El ayuno que Dios quiere verdaderamente no es no comer, sino liberar a las almas que están capturadas debajo del diablo. Hoy hemos aprendido sobre 3 preguntas importantes. Quiero que las mediten otra vez. Recuerden bien también, por favor, se preparen para responder
a otras personas. Hasta aquí, y uno más. La iglesia de Lima, ya desde hace mucho tiempo necesitamos otro local más grande. Ya está llena. Y encontramos un buen local acá, esta parte, aquí, esta parte. ¿Se ve? Mire, se ubica en una buena zona. Está junto al frente un parque limpio y tranquilo. Los niños podrán jugar ahí. También hay una cancha. También detrás hay muchos departamentos. Bastante. Esa parte, ¿no? 14 metros, 24 metros. Es un edificio de 2 pisos, con un área total de 380 metros cuadrados, área construida 700 metros cuadrados. 14 metros, 24 metros. Un parque limpio. También, primer piso es muy alto, 3 metros y medio. Por eso primero vamos a remodelar los 2 pisos, primero y segundo piso, y reuniéndonos vamos a construir el salón principal en azotea. El segundo piso ya está listo. Tercer piso, azotea. Creo que solo en tercer piso podrá entrar más de 250 personas. En total, 400 miembros. Y luego debemos, ¿cómo se llama? Aparte, otras iglesias. El viernes pasado, justo anteayer, ya firmé el contrato. Y pronto podremos iniciar esa gran obra de la construcción de la iglesia de Lima. No sé exactamente cuándo será, pero en la inauguración de la iglesia de Lima, todos deben venir. Sí. Y también deseo que el próximo año o luego podremos hacer un retiro con las iglesias de Chimbote y Trujillo, si es posible, en Cusco también. Gracias, hermanos. Oremos juntos. Dios nuestro amado Padre, santo y misericordioso, te damos alabanza y gloria, todo nuestro agradecimiento. Es muy digno porque tú eres el creador del mundo y de nuestra vida y el salvador de nuestra alma. También tú eres nuestro amado Padre eterno y todopoderoso. Gracias por tu guía y protección y amor para tus hijos. Señor, hoy hemos aprendido tus palabras. Por favor, enséñanos tu santa palabra cada día. También, por favor, danos el poder para obedecer y seguir a tu palabra, Señor. También debemos orar más por tu iglesia, también por la predicación. Señor, todavía muchos entre nuestra familia no son salvos.
debemos trabajar más para salvar a ellos. Utilícenos para cubrir tu santa voluntad. Gracias, Padre. Oramos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.